Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy amaneciste con la sensación de que algo finalmente cede, no es casualidad. Es 11 de julio y esta madrugada la luna en Géminis tocó exacto a Venus en Virgo. Esa incomodidad que arrastrabas desde ayer tiene nombre y apellido, y el cielo te está dando la llave para soltarla antes del mediodía. Hoy el protagonista es Aries, Urano y Neptuno, se alinean justo para ti, y lo que se juega no es teoría, es algo que puedes tocar. Vamos a ver exactamente qué está pasando y cómo usarlo. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de ese encuentro de Luna y Venus. El Sol, en 18 grados de Cáncer, nos mantiene anclados en la sensibilidad emocional de la temporada, pero la Luna menguante en Géminis, con solo un 16% de iluminación, nos pide cerrar ciclos de información. Hoy hay una red de aspectos exactos que cambian el juego. El sextil entre Júpiter y Urano, con apenas 1.85 grados de orbe, activa una chispa de expansión inesperada. Si vas días dándole vueltas a un proyecto o una idea sin moverte, este aspecto te empuja a dar el primer paso sin tenerlo planeado. Al mismo tiempo, Venus en Virgo en cuadratura con Urano en Géminis a 2.72 grados puede generar tensión en relaciones o finanzas. De repente quieres cambiar algo que parecía estable, pero cuidado con actuar por impulso. La Luna, en conjunción con Urano, a menos de 3 grados, intensifica esa necesidad de romper la rutina, aunque la fase menguante aconseja soltar más que iniciar. En cuanto a los retrógrados, Mercurio en Cáncer te invita a revisar conversaciones familiares o acuerdos emocionales pasados. Neptuno y Plutón, también retrógrados, piden limpiar ilusiones y soltar control que ya no sirve. Como contexto, un 11 de julio de 1804, el vicepresidente Aaron Burr mató en duelo a Alexander Hamilton, un recordatorio de que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias irreversibles. Hoy, antes de actuar, haz una pausa y pregúntate si lo que quieres cambiar responde a una necesidad real o a un capricho del momento. Aries, Neptuno retrógrado en tu signo se sextila con Urano, y esa idea que te despertó a las 4 a.m. no es una distracción, es un mapa que tu intuición ya trazó. Marte en Géminis te pone el dedo en el botón de enviar, pero la luna menguante en Géminis te pide que revises el mensaje una vez más antes de soltarlo. Ese proyecto que dejaste a medias tiene una pieza clave esperando tu mirada fresca. En el amor, Venus en Virgo cuadra a Urano. Lo que parece un desajuste es en realidad un reajuste necesario. No fuerces una conversación que aún no tiene forma. En el trabajo, la energía está para cerrar ciclos, no para empezar nuevos. Tu consejo de hoy, antes de las 5 p.m, sal a caminar sin teléfono. Deja que el movimiento despeje lo que tu mente insiste en enredar. Saturno en tu signo te sostiene si eliges un solo paso firme en vez de 10 impulsivos. El sábado te pide estructura, no velocidad. El silencio que guardes ahora será tu mejor argumento mañana. Tauro. Saturno en Aries tensa tu casa del trabajo y la Luna en Géminis forma un sextil con Júpiter en Leo hoy al mediodía. Ese proyecto que revisaste 3 veces y dejaste abierto tiene una pieza que encaja si la miras con calma, no con prisa. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve un hilo suelto con alguien de tu círculo cercano. No es conversación, es solo reconocer que el silencio también pesa. Tu energía se siente como un nudo en la mandíbula que se afloja si te sientas a masticar algo sólido, sin pantallas. Venus en Virgo te pide orden en un rincón físico de tu casa. Dobla una lana, alinea los libros del estante bajo. No busques resolver todo hoy. Antes de las 4 p.m, apoya las palmas de las manos contra la pared y respira 5 veces contando las exhalaciones. Lo que sostienes con los dedos es lo único que importa ahora. Géminis, la luna nueva en tu signo, a solo 1 grado, se encuentra con Urano y aprieta el paso de Marte a tu lado. Esa idea que te desveló anoche no es ruido mental, es un comienzo buscando permiso para aterrizar. Mercurio retrógrado en Cáncer sigue removiendo conversaciones que creías cerradas, pero hoy el foco no está en explicarte, sino en escuchar lo que tu cuerpo supo antes que tu boca. En el trabajo, tu mente salta entre 3 caminos. El indicado no es el más lógico, sino el que te da una pausa eléctrica en el pecho. En el amor, Venus desde Virgo te pide precisión. No prometas lo que no puedes sostener, pero tampoco calles lo que sí quieres.
El sábado de Saturno te regala estructura justo donde sentías caos. Antes de las 4 p.m. camina sin rumbo fijo durante 10 minutos, deja que el pie derecho decida, no el mapa mental. Tu genio es conectar puntos, hoy el punto es confiar en el salto. Cáncer. Mercurio retrógrado en tu signo a 21.6 grados te tiene repitiendo frases en la cabeza desde hace 3 días. Esa conversación que no terminó bien vuelve a la superficie esta tarde. La luna menguante en Géminis cuadra exacto a Venus en Virgo y eso tensa tu deseo de cuidar con tu necesidad de recibir sin pedir. Sientes que das cobijo a otros, pero tu propia almohada está fría. Hoy el cielo no te pide que expliques lo que sientes, sino que lo sostengas sin juzgarlo. En el trabajo, revisa un mensaje que dejaste a medias antes del mediodía. La respuesta que buscas está en lo que no dijiste, no en lo nuevo. Antes de la cena, siéntate 5 minutos en silencio con las manos vacías y respira lento. No necesitas arreglar nada ahora, solo regresar a tu centro donde el agua está quieta. Leo. Júpiter en tu signo sextil a Urano en Géminis esta mañana. Ese impulso que llevas días guardando encuentra una ruta inesperada antes del almuerzo, como si el universo te abriera una puerta que ni siquiera sabías que existía. Con la luna menguante en Géminis cuadrando a Venus en Virgo, el trabajo que dejaste a medias ayer te reclama atención, no con urgencia, sino con la precisión de quien sabe que un detalle mal puesto puede frenar todo tu brillo. Tu energía hoy es magnética pero dispersa. Marte en Géminis te da elocuencia, pero también te tienta a hablar de más en una conversación que aún no está lista para cerrarse. Saturno en Aries, en tu casa de los límites, te recuerda que no todo escenario necesita tu presencia total. Antes de las 4 de la tarde, elige una sola tarea y termínala sin distraerte. Tu reino se construye con decisiones concretas, no con intenciones grandiosas. Virgo. Venus acaba de entrar a tu signo y ya recibe una cuadratura exacta de la luna desde Géminis, ese roce en la parte baja. De tu espalda que llevas desde ayer tiene nombre, es una expectativa emocional que choca con lo que tú estás dispuesto a ajustar hoy. Mercurio retrógrado en Cáncer te pide revisar un mensaje que enviaste sin pensar el jueves y no es casual que sábado, día de Saturno, te exija orden antes de mediodía. En el amor no ofrezcas soluciones rápidas a quien solo necesita ser escuchado. Tu instinto es diagnosticar, pero hoy el servicio es callar y observar. En lo laboral, un detalle técnico que creíste cerrado pide una segunda mirada antes de las 3 de la tarde. Tu energía está en modo fino, no de arrastre. Antes de almorzar, aprieta los dedos de ambas manos contra el borde de una mesa y suelta el aire por la boca lentamente. El cuerpo sabe antes que tu mente que necesita ser limpiado. Libra. Venus en Virgo cuadra exacto a la luna en Géminis hoy y esa sensación de que alguien no te está contando todo tiene una razón de ser. El desajuste entre lo que sientes y lo que ves te pide que preguntes, no que imagines. Con Mercurio retrógrado en Cáncer removiendo conversaciones pendientes, el sábado regido por Saturno te empuja a poner orden donde hay ambigüedad en el amor. Eso significa dejar de equilibrar lo que el otro no pone de su parte. Tu energía está dividida entre mediar y protegerte, pero el sextil entre la luna y Júpiter en Leo te da claridad mental antes del atardecer para distinguir un gesto genuino de una cortesía vacía. Antes de las 6 p.m., siéntate en silencio 5 minutos y escribe en tu mente lo que no le has dicho a esa persona. Luego decides si decirlo o soltarlo. Tu justicia empieza por no darte menos de lo que das. Escorpio. Mercurio retrógrado en Cáncer cuadra tu Plutón natal. Ese mensaje que borraste a las 2 a.m. del jueves sigue vibrando en el aire entre vos y esa persona. Y hoy la luna menguante te da el envase justo para nombrarlo sin desborde. Saturno desde Aries te exige estructura donde antes pusiste misterio. En el trabajo, un plazo que vencía el viernes se reabre a las 5 p.m. y puedes resolverlo con una llamada de 3 minutos en lugar de rumiar el silencio. Venus en Virgo sextil a Marte te empuja a un gesto físico, cerrar una suscripción que ya no usas, cambiar una contraseña, mover un mueble que bloquea la luz de la ventana. La transformación no pide drama, solo decisión binaria. Antes del mediodía, abre la conversación que dejaste a medio fuego y solta el control sobre cómo termina.
Hoy el poder está en el paso, no en la espera. Sagitario. Con Júpiter en Leo en oposición a Plutón, retrógrado en tu casa de la transformación, esa sensación de que un viejo límite se desmorona es literalmente un empujón cósmico para soltar lo que ya no te sostiene. Hoy la luna menguante en Géminis activa tu casa de la espiritualidad y los viajes largos sextil a Júpiter, así que tu fe se renueva en el detalle insignificante. Una frase escuchada al azar, un número en una placa. En el amor, Venus en Virgo cuadra a Urano en Géminis y el impulso de romper la rutina puede traerte una conexión inesperada, pero también el riesgo de prometer lo que no cumplirás. En el trabajo, Mercurio retrógrado te pide revisar un contrato o una promesa verbal antes del mediodía. Antes de las 4 p.m, sal a caminar sin rumbo con los ojos abiertos a lo que brilla. El horizonte no está allá afuera, sino en cómo miras lo que ya tienes enfrente. Capricornio. La luna en Géminis sextil a Júpiter en Leo activa tu casa de recursos compartidos justo cuando el sábado de Saturno TP y de orden, ese gasto o inversión que pospones desde mayo tiene una ventana clara entre las 11 a.m. y la 1 p.m. para resolverlo, no para planearlo. Mercurio retrógrado en Cáncer te obliga a revisar un documento o conversación laboral que creías cerrada. El dato que falta aparece si buscas en tu bandeja de entrada del 28 de junio. Tu energía hoy no rinde para multitarea. Elige una sola gestión financiera o burocrática y ejecútala sin distraerte con lo urgente de otros. Antes de las 4 p.m, haz una pausa de 5 minutos con los ojos cerrados. Ese silencio activo te devuelve la claridad que el ruido de Géminis te roba. El tiempo que inviertes en revisar hoy te ahorra 2 semanas de correcciones mañana. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo despierta un sextil con Neptuno. Esa sensación de que algo viejo se desmorona por dentro es exactamente la grieta que necesitas para que entre una luz que no habías visto. Con la luna menguante en Géminis cuadrando a Venus, tu mente eléctrica choca contra un deseo de conexión que no encaja en ningún molde conocido. No es que no quieras estar con otros, es que el grupo habitual ya no refleja lo que estás pariendo en silencio. En el trabajo, Mercurio retrógrado desde Cáncer te pide revisar un plazo que diste por cerrado. Hay un dato que volverá a ti antes de las 7 p.m. No lo ignores. Hoy, busca un lugar sin señal de teléfono, siéntate 10 minutos y deja que una idea incómoda termine de formarse sin que nadie la interrumpa. Tu rareza no es un error de diseño, es la pieza que el futuro está esperando que encajes. Piscis. Neptuno retrógrado en Aries sextil a Urano en Géminis exacto hoy. Esa imagen recurrente al cerrar los ojos, el rostro borroso de alguien que no ves hace años, trae un mensaje que tu mente racional aún no traduce. La luna menguante en Géminis cuadra a Venus en Virgo y tensa el deseo entre lo que sientes y lo que exiges de ti. Ese impulso de cancelar planes para quedarte en silencio no es pereza, es tu sistema pidiendo filtrar. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve un recuerdo de cocina o de infancia que creías archivado. Si algo te removió el estómago al despertar, ahí hay un nudo que hoy puedes desanudar con un solo gesto. Antes de que el sol cruce el meridiano, pon la mano sobre tu pecho y exhala lento 3 veces. Eso basta para que la energía que no es tuya se deslice como agua del tejado. Tu refugio no es huida, es discernimiento. El sol en Cáncer y la luna menguante cerrándote el día te dejan una sola tarea: mirar ese plato que dejaste a medio lavar o ese mensaje sin responder y soltar la tensión del hombro derecho justo ahora. No necesitas resolverlo, solo reconocer que está ahí como el peso de la cobija cuando ya hace calor. Antes de meterte a la cama, pon la mano sobre tu pecho y respira lento 3 veces. Es el único ritual que pide el cielo esta noche. Mañana será otro ciclo, pero este cierre es tuyo. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.